Muy buenas tardes, hoy domingo 3 de septiembre del 2023, desde acá, desde un bello municipio de Cundinamarca, que es parte fundamental para entender la conquista española, entendiendo que esta se da mayoritariamente porque los indígenas se van a sumar libre y voluntariamente a esta conquista y serán ellos los principales evangelizadores y sobre todo los principales conquistadores. Desde acá, desde el antiguo nombre que quiere decir al pie del Zipa, en la tierra de Zipaquirá, los saludo desde acá, al frente de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua, del municipio de Zipaquirá. Les saludo a todos ustedes. Quiero decirles primero que en este video y en el mes de septiembre demostraré que la conquista española es mayoritariamente indígena, pues son los indígenas los que van a hacer la conquista y sobre todo son los indígenas los que van a evangelizar a las poblaciones que se encontrarán. Desde acá se le puede decir que la descendencia del cacique Nemequene le dará origen acá, pues este cacique y su familia serán uno de los grandes encomenderos. Y encomendero no es nada malo, sencillamente el encomendero era el que se le encomendaba una misión. Y es verdad que en estas acciones todo no fue bueno, ni perfecto, ni casto, pero en esa encomienda se genera y nace esta catedral que está al respaldo mío. Además, quiero que sepan que sobre todo quiero demostrarles el amor y el cariño y el aprecio por las poblaciones indígenas, negras, polinesias, malayas y obviamente blancas, que se mezclaron y cambiaron para siempre nuestra realidad. Y sobre todo el ámbito humano que tuvo esta conquista, siendo de lejos el mayor proceso de civilización humana, con sus errores, con sus falencias, porque todo sistema humano tiene errores y falencias, pero de lejos, sin duda alguna, el mejor proceso humano. También debo decir que en este municipio, junto a las minas de sal de Nemocón, son los que van a generar el virreinato de la Nueva Granada, pues con la sal salida de las minas de sal de acá, de Zipaquirá y de Nemocón, es que se podrá construir y generar el virreinato de la Nueva Granada. Además, en esta plaza que está al frente mío, que se llama la Plaza de los Comuneros, se cree que antes de llamarse así, sino ser la Plaza Central, fue fundamental, pues en esta Plaza Central se cree que la familia de Nemequene, igual que todas las fundaciones españolas iniciadas con toreo, tendría la fiesta brava de toros, como saben, para generar dinero, para generar la fundación del ayuntamiento o lo que conocemos hoy como las alcaldías. Además, debo decir que esta población indígena nace para evangelizar, igual que el municipio de San Pablo de Caqueza, a los indígenas que estaban cerca de esta población, llevarlos a un lugar, a un centro, donde estos indígenas van a comenzar a ser evangelizados y además, a su vez, van a comenzar a evangelizar a otros, intentando detener pues la conquista que se había hecho al principio con el uso de la fuerza y las armas, pero cuando tocó usar las fuerzas y las armas, los indígenas leales a España no duraron un solo minuto en hacerlo. También debo decir que desde acá podemos comprender por qué las poblaciones indígenas se sumaron a España, pues la llegada de estos europeos les cambiaría la realidad para bien, pues la mayoría de los productos, de las cosas que ellos encontraron por parte de los españoles les ayudaría a progresar, desde los animales, que es el ámbito que más estudio, como el toro rubio gallego, el toro de Lidia, el caballo de Potoca, los perros, los gatos o las gallinas fueron fundamentales para que los indígenas muiscas que se habían unido al imperio español cambiaran y además para que estos también pudieran evangelizar a otros y a su vez sumar a estos al imperio español. Como saben, no estoy diciendo que esto fue ni perfecto, ni casto, ni puro, porque sociedades perfectas, castas y puras están lejos de existir y de ser reales, pero sí que fue la civilización que nos cambió la realidad y nos hizo parte de ella misma. Y aquí, como me ven, también soy parte de esa civilización, como todos los que están viéndome en este momento grabar. Quiero que sepan también que desde acá, desde el municipio de Zipaquirá, he decidido comenzar porque desde aquí demostraré que son los indígenas los que mayoritariamente van a conquistar otras tierras en nombre de España y además en este municipio se tienen los datos concisos de cuántos indígenas habían cuando se funda el municipio.
sabiendo que hay más de 780 indígenas. Después hay más de 40 familias negras, incluso se hablan de ese nombre así, y el resto de criollos y españoles, lo que quiere decir que más del 70 al 80% de la población que le va a dar origen a esta población de Zipaquirá es completamente indígena y muisca, que se une libre y espontáneamente al Imperio Español, como fue en la Villa del Rosario de Chipaque, o también sería en el pueblo de San Pablo de Caquesa. Estos dos, donde se puede llegar a ver que más del 95% en Chipaque, y en el caso de Caquesa el 100% de los pobladores son totalmente muiscas, felices y orgullosos de su ascendencia española, pues eran muiscas que se identificaban completamente con la corona después de haber sido evangelizados. También quiero que sepan que desde acá, desde el municipio de San Pablo, del municipio de Zipaquirá en Cundinamarca, ha sido fundamental entender este proceso, entender que las propias familias indígenas y sus cacicazgos mejoraron gracias a la llegada española, pues pueden ver en estas imágenes que todos los zipas se le otorgaba el poder por la corona, y que la corona española potencializaba este poder dándoles tierras, encomiendas y además servicios a la corona que eran insustituibles por algún español, pues los servicios indígenas fueron incalculables, invaluables, y son ellos realmente los conquistadores de América. Son ellos los que, uniéndose a España, cambian sus realidades, entendiendo que muchas veces estos también tuvieron que usar las armas contra otros indígenas y someter a estos indígenas al imperio, pero que también estos hombres, a pesar de sus equivocaciones, porque seguramente también los conflictos entre indígenas tuvieron errores y falencias, es fundamental entender que estos indígenas querían lo mejor y llevaron a cabo un proceso de civilización gracias a la llegada de la evangelización. Y como saben, la evangelización se dio mayoritariamente por la llegada no del evangelio, no de los predicadores, que fueron los principales misioneros, sino que estos misioneros trajeron animales, y estos fueron los que abrieron la puerta de la civilización, del perdón, de la paz y del amor, y sobre todo entendiendo que somos parte de este proceso cultural del cual nos tenemos que sentir orgullosos, no dar un paso atrás e ir desvelando la verdadera historia de los municipios de Colombia y sobre todo de la historia que está detrás de ellos. Quiero que sepan también que se sabe que las poblaciones indígenas, no solo de acá, de Zipaquirá, sino del próximo municipio que espero ir a hacer el video, y también de otros muchos municipios indígenas donde ya habían caciques, fue fundamental para que estos se aliaran con España y acabaran los regímenes de terror instituidos por otros indígenas, y que esto fue fundamental para entender el proceso de civilización española. Y además fue fundamental para cambiar nuestra dieta, nuestra forma de entendimiento y de comprensión, y sobre todo de dejar errores atrás, porque como todos los pobladores humanos, nuestros pobladores indígenas prehispánicos también tenían errores, obviamente como los tuvieron los españoles, pero que la lealtad, el servicio y el buen hacer de muchos pobladores indígenas al servicio de la corona española los extendió y les mejoró. Y quiero que sepan que el cacique o el zipa de Zipaquirá terminará perdiendo su título de Zipaquirá o del Gran Zipa con la caída del Imperio Español y con la consolidación de la independencia de Colombia en 1819. El Zipa dejará de existir y solamente quedará el recuerdo de él, el municipio que hoy tiene su nombre. Quiero que sepan también que para finalizar todo este mes de septiembre lo utilizaré para desvelar esta historia poco conocida de nosotros, donde los indígenas fueron fundamentales en la conquista española, no solo en México, donde los tlaxcaltecas, los purépechas, los totonacas y otros indígenas se sumarán a la conquista de Centroamérica, sino también en todo el Imperio Español, hasta en Filipinas. Los indígenas fueron fundamentales para nuestro cambio humano y sobre todo fueron fundamentales para entender que el proceso de civilización, a pesar de sus errores, es lo mejor que nos pudo pasar, y que debemos agradecer a todas las deidades, a Bachué, a Bochica, a Viracocha e incluso al Dios de todo el poder, para entender que el Dios verdadero hizo que los indígenas fueran perdonados y se extendieran hasta los confines de la tierra, pues nosotros, que somos la descendencia de ese mestizaje, somos la prueba viva del amor inherente de Dios sobre estas tierras que olvidadas se salvaron gracias a la llegada de la evangelización
y de nuestros padres europeos que al mezclarse con los indígenas que trabajaron por mejorar su vida, nos han creado. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Agualongo y Quesada, desde acá, desde el municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Los saludo a todos ustedes, les deseo feliz tarde y sobre todo denle manito así, suscríbanse y díganme en qué municipio quiere que les cuente la historia y de cómo se ha fundado. Muchísimas gracias y felicidad para todos.